estamos listos para poder hablar sobre uno de los temas que realmente preocupa a nuestra sociedad, preocupa al mundo. Recuerdo de aquella frase conocida, frase célebre de Martin Luther King. Él decía lo siguiente: los seres humanos hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido a vivir como hermanos. Tremendo, ¿verdad? Es verdad. Tenemos adelanto, tenemos tecnología, tenemos avance científico, avance en la medicina, avance en las comunicaciones, avance en todo. Pero no hemos aprendido a amarnos, no hemos aprendido a tolerarnos, a respetarnos, porque cada vez, si hay un tema que realmente está preocupando y está creciendo en nuestro mundo, tiene que ver con la intolerancia religiosa. Y si nosotros vemos allí el mapa de persecución, hoy las grandes persecuciones, y siempre en la historia han sido, no siempre han tenido un trasfondo político. La mayor de ellas, o las mayores de ellas, siempre han tenido una causa religiosa. ¡Wow! Eso es triste. Causa la religión. Hace algunos años atrás, en la historia nosotros estudiamos que el mundo estaba dividido en ideas políticas, en ideologías. Por ejemplo, el mundo estaba dividido entre capitalismo y comunismo. Hoy no. Hoy el mundo está dividido por creencias religiosas. Eso no es el problema. El asunto es que dentro de las creencias religiosas empieza una persecución que va más allá de una idea, de un concepto. Entonces allí nosotros encontramos un problema serio, porque en el nombre de Dios ya se cometieron muchos crímenes, muchos asesinatos. En nombre de Dios ya hubo mucho adelanto científico, mucho adelanto tecnológico, muchas cosas buenas, pero en el nombre de Dios también hubo persecuciones. ¿Cómo poder comprender eso? Ahora, el problema no está en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios tiene poder, ¿correcto? El nombre de Dios tiene poder para cambiar la vida, para transformar la vida. El asunto es, ¿qué hace el ser humano tomando el nombre de Dios? Como hoy, en nombre del amor, ¿qué cosas se cometen? Tantas cosas terribles. El amor es tan maravilloso, es un don del cielo. Y en nombre del amor, se supone que todas las cosas tienen que ser buenas, pero en nombre del amor se cometen tantas terribles cosas. Y lo mismo sucede con el nombre de Dios. Y vamos a revisar que en la Biblia nosotros encontramos cómo hubieron personas ya, desde hace mucho tiempo atrás, que intentaron justificar aquellas equivocaciones o aquellas ideas que ellos tenían y usaban el nombre de Dios usando un capricho mental, un capricho individual, y ellos involucraban a Dios en sus acciones. Sus motivaciones eran incorrectas, sus acciones eran incorrectas, pero ellos estaban pensando de que estaban haciendo bien las cosas. Y por eso vamos a ver la palabra de Dios. Ahora, antes yo quiero decirte otra cosa interesante. ¿Ya te diste cuenta la paradoja que existe? Esto es inexplicable, de que todas las religiones tienen algo en común. Y que todas te ofrecen paz, todas te ofrecen oraciones, todas te ofrecen algo mejor, todas tienen una línea en común. Sin embargo, muchas de ellas, aquellas que proclaman paz, aquellas que ofrecen algo mejor, también son intolerantes con otras religiones. La pregunta es, ¿qué cosa es intolerancia? Ya estudiamos aquí un concepto, por lo menos en la introducción ya dijimos que intolerancia es el rechazo completo a una persona que cree diferente que yo. Entonces no aguanta la diferencia, no soporta pensar de que otra persona piense diferente, se aferre a algo diferente. Entonces, ¿qué cosa hace? Toma una actitud equivocada. Y su actitud no solamente rechazar, es amenazar, es insultar, es perseguir. Tú ya viste, por ejemplo, padres de familia botando a sus hijos de casa. ¿Por qué? Porque no llevaron la religión de la familia. Yo ya soy testigo de eso. Allí yo leí tantas historias, fui testigo de varios hijos que fueron botados de su casa.
Fui testigo también de varios hombres y mujeres que fueron echados de su trabajo. ¿Por qué? Porque eran infieles a su Dios. Y detrás de todo eso hablamos de libertad, ¿verdad? Qué lindo hablar de libertad como un derecho. Eso es precioso. Mas eso se está practicando en las escuelas, eso se está practicando en las empresas, eso se está practicando en los hogares, en las casas. ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? Mas hoy quiero ver de que en la palabra de Dios, vamos a analizar juntos, ya había un hombre que en nombre de Dios, en nombre de la religión, ya empezaba no solamente a perseguir, sino a matar a cristianos. Y para ello voy a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9. Allí encuentro la historia de un hombre llamado Saulo. Fíjate lo que dice la Biblia. Él respiraba amenazas y de muerte. ¡Wow! Tanto era su odio que hasta lo que respiraba era una amenaza de muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Este fue para el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se los conocía a los primeros cristianos como hombres y mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero mientras él iba allí para Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cuando cayó en tierra y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estás persiguiendo? Wow. Ahora presta atención. ¿Quién era Saulo? Era un religioso, era un creyente, amaba a Dios, pero él tenía una visión incorrecta de las cosas. Préstame atención aquí. Que tú tengas una visión propia, personal, no significa que estás defendiendo a Dios. Hay muchas personas que toman la palabra de Dios para agredir, para insultar, no para mostrar la verdad. Es verdad que la palabra de Dios, cuando es expuesta con claridad, puede romper nuestra tradición. Es verdad que puede doler porque nos saca de la mentira. Pero otra cosa es usar la palabra de Dios para herir. Ahora, Saulo no estaba hiriendo, Saulo estaba persiguiendo literalmente a los cristianos porque no toleraba la idea de que otro piense igual que, diferente que él. Mira hasta dónde llega el ser humano cuando tiene una visión aislada. Su actitud era incorrecta. Y tú quieres saber qué cosa lo llevaba a ser intolerante con los cristianos. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 6. Y allí él explica la razón por la cual él hacía. Mira el versículo 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hay una palabra aquí que me llama la atención. ¿Cuál es la palabra? Celo. ¿Qué cosa es celo? Entonces, voy a hablar para ti, si tú eres un padre de familia, que no toleras que tu hijo, que tu hija pueda estar eligiendo su propia fe. Él o ella quiera servir a Dios conforme vitamina su conciencia, conforme entiende la palabra de Dios. Y tú lo prohíbes y le amenazas. ¿Por qué? Porque tienes un celo. Y tú crees que tienes que defender la religión de tu familia, que es una herencia familiar, y por eso amenazas, por eso eres capaz de expulsar, de quitar derechos, de quitar tantas cosas, y tú crees que estás haciendo bien, porque Saulo pensaba que estaba haciendo bien, y en nombre de Dios él empezó a perseguir a los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesús. Y esto es lo maravilloso de la historia. Una persona es intolerante, es irrespetuosa, agrede a la otra persona, no ama a la otra persona porque aún no tuvo un encuentro con Jesús. Porque Jesús nos enseñó cuando Él estuvo en esta tierra a amar. Y cuando Él estuvo aquí, Él crió puentes para todas las personas. Y esos eran puentes de amor. ¿Correcto? Jesús no levantó muros, Jesús creó puentes. Ahora, ¿cuál es el problema con algunos cristianos? En lugar de crear puentes, empiezan a crear muros. Gracias a Dios que allí Él apareció, Jesús mismo apareció para Saulo. Y le dice: lo que tú estás haciendo en tu visión es incorrecta porque tú piensas que me estás defendiendo, tú piensas que estás aferrándote a tu religión y quieres que todo el mundo lleve tu religión, por eso persigues y no toleras a los demás, pero lo que no sabes es que me estás persiguiendo a mí mismo. Eso está diciendo Jesús para Saulo.
Sí sabe, Dios está hablando en este momento para un Saulo. Tú que estás odiando a alguien porque tiene una visión diferente que tú, porque comprende la Biblia de forma diferente, y en lugar de mostrar la verdad que tú encontraste en la palabra con amor, estás insultando, estás agrediendo, estás haciendo cosas equivocadas en el nombre de Dios. Entonces, cuando Saulo se encontró con Jesús, no solamente cambió su nombre, no solamente cambió su historia, no solamente fue transformado, cambiaron para siempre sus actitudes. Tanto así que cuando voy al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, dice así: yo doy gracias a Dios y Dios es testigo de cómo yo los amo en el Señor. Mientras que antes los odiaba, ahora los ama. ¿Qué cosa cambió en la visión de Pablo? ¿Qué cosa cambió? Esto es lo lindo. ¿Sabes qué cosa cambia cuando tenemos un encuentro con Jesús? Primero, empezamos a amar a todas las personas, incluyendo las personas que piensan diferente. Y no entramos para discutir, entramos para rechazar. Si tenemos una verdad para mostrar, lo enseñamos con amor. Y si la verdad los hiere, y si la verdad los puede sacar del error, y si la verdad los hace cambiar de idea, gloria a Dios por eso. Pero no estamos para odiar, no estamos para rechazar, no estamos para expulsar, no estamos para eso, estamos para amar. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se aman los unos a los otros. Ahora, ¿qué cosa comprendió Saulo? Saulo comprendió lo siguiente: que salvación es un asunto de elección. ¿Me estás comprendiendo? No es un asunto de obligación. Entonces para allí con eso de que estás obligando a tu hijo, a tu hija a seguir la misma tradición familiar que tú. Y estás amenazando, probablemente esta frase te sea familiar: el día que tú cambies de religión estarás traicionando a la familia, el día que tú cambies de iglesia eres despedido de casa. ¿Y cuántos hijos despedidos? ¿Cuántos hombres y mujeres sin trabajo por ser fieles a Dios? Por ser fieles según la luz que recibieron, según la conciencia que tienen sobre Dios. Y cuánto abuso en una época donde se habla de tanta libertad. Y la misma Biblia dice que Dios dio como regalo al ser humano la libertad. Él no gusta de una persona que le sirve por obligación. Entonces probablemente tú estás obligando. Dios no gusta de eso, porque Dios dio libertad. Mira, si un día Lucifer se rebeló en el cielo, era porque tenía libertad para hacerlo. Si un día Adán y Eva cayeron y desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, es porque tenían libertad para hacerlo. Y cuando vamos a la Biblia encontramos que la libertad es un regalo que Dios dio al ser humano. Cuando vas al libro de Josué capítulo 24 versículo 15, allí dice: escogeos hoy a quién servir. Josué dice: yo no les voy a obligar porque esto es un asunto de libertad. Usa sabiamente tu libertad, porque Dios te ha dado como un regalo. Dios es un ser inteligente para poder ver qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo verdadero, qué cosa es lo que te conviene y qué cosa es lo que no te conviene. Pero a Dios no le gusta de que tú puedas darle un servicio por obligación, o que tú estés obligando o rechazando a los otros porque creen diferente que tú. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en Lucas capítulo 4 versículo 16 que la esencia de la misión de Cristo era traer libertad. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque libertad y amor están casadas, van de la mano. Ahora préstame atención. Yo voy a abrir la palabra de Dios una vez más y vamos a ver cómo Dios trata con el ser humano, incluso con aquel que le da la espalda, con aquel que le rechaza, con aquel que le ignora. Dios no está allí mirando desde el cielo diciendo: este cree diferente, este me niega, este es ateo, a este no le bendigo. No, su palabra dice que el sol sale para buenos y malos, para creyentes y para incrédulos. Mira el amor de Dios, mira cómo Dios trata a las personas. Entonces tú y yo somos hijos de Dios. Y tú escuchaste aquella frase que tal palo, tal astilla. Entonces si tú eres hijo de Dios, tú tienes que amar, porque Dios es amor. Y Él ama a todos por igual. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, en el último llamado que la palabra de Dios hace para la salvación, mira lo que dice: el Espíritu y la esposa dicen ven,
Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera. Cómo me encanta esta frase. No es obligación. Si tú quieres, es tu voluntad. Dios no te obliga, porque Él te dio libertad. Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, si me permites entrar, yo estaré. Ahora tengo una pregunta. Si Dios no obliga al ser humano, ¿quiénes somos nosotros para obligar a otra persona a servir a Dios a nuestro modo? No somos nada. Es más, sabemos que la Biblia dice que un día nosotros ya no tendremos una libertad como para poder adorar a Dios. Y tú sabes que cada vez se están cerrando las puertas para aquellos fieles hijos de Dios. Si hoy que la ley nos protege, si hoy que la ley dice que hay libertad, mira cuántos alumnos no pueden dar un examen, no pueden rendir un examen porque quieren ser fieles a su Dios. Mira cuántas personas están desempleadas porque las empresas no les permiten servir a su Dios con libertad. ¿Por qué? Ya te diste cuenta que la intolerancia religiosa es un asunto tan serio. Ahora, voy a hablar para ti que eres padre. Tú que despediste a tu hijo porque no toleraste de que él tenga otra religión. En este momento toma el teléfono, llámale a tu hijo, pídele perdón y dile que vuelva a casa. Pide que Dios te pueda dar una visión completa. Empieza a tener un encuentro con Dios. Y así como Saulo, después del encuentro con Jesús, cambió su visión de las cosas, tú puedes cambiar para siempre. Y puedes amar a las personas, porque somos hijos de Dios, y Dios es amor. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesto a tener la misma visión que Dios tiene para con las personas? ¿Estás dispuesto a amar como Dios trata a las personas? ¿Estás dispuesto a respetar la libertad de las otras personas? Entonces, si tú estás dispuesto a hacerlo, yo quiero orar por ti, y vamos a orar juntos, para que Dios nos ayude a usar nuestra libertad de la mejor manera. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que nuestro corazón, nuestra vida necesita. Hoy comprendimos que en un mundo de intolerancia religiosa, en un mundo donde hay tantas personas que se burlan, tantas personas que no respetan las creencias de otras personas, tu palabra nos enseña cómo nosotros podemos tratar a las personas que piensan diferente que nosotros. Coloca en nuestro corazón amor. Y queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida y que pueda cambiar para siempre nuestra historia, nuestra actitud, nuestra manera de tratar a las otras personas. Coloca amor en nuestro corazón. Y ayúdanos a ser fieles en nuestra libertad. Ayúdanos a ser fieles de acuerdo a la luz que recibimos en tu palabra. Por eso toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
bao đêm đợi chờ mưa rơi, lòng trời vơi như giữa biển khơi, cánh chim bé nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời, bao năm tình yêu chưa phai